Bien, siguiendo con el orden de la mesa, a continuación hablará el doctor Antonio Claret García Martínez. El doctor García Martínez es doctor en Historia y profesor titular de Ciencia y Técnica Historiográfica en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva. Además, es especialista en Historia de la Cultura Escrita, Historia de la Enfermería y autor de una amplia producción científica en ambas líneas de investigación. Imparte su docencia, como ya hemos comentado, en la Universidad de Huelva, pero también colabora con la Universidad de Sevilla, de Alicante y con otras instituciones en los diferentes niveles, tanto licenciatura, grado, máster y doctorado. Y uno de quizás de sus principales aportaciones es la que realiza como fundador y director de la revista IALES, Revista de Historia de la Enfermería, que ya tiene 11 números publicados, que recopila más de 400 trabajos sobre historia de la enfermería y que también le invito, los que no la conozcan, que seguramente será un poco, a que la puedan consultar en la recepción que tiene toda la producción de esta revista. Bueno, pues ya paso la palabra al doctor García Martínez. Muchas gracias, César. Muy buenos días a todos. Quisiera, por supuesto, en primer lugar, agradecer a las distintas instituciones y personas a través de ellas que han hecho posible la organización de este evento, comenzando, por supuesto, por el Seminario Permanente para la Investigación de la Historia de la Enfermería, a través de su presidenta, Francisca Hernández Martín, y de toda su junta directiva, que cada año, en un esfuerzo ímprobo, hace posible que nos vayamos reuniendo en tantas ciudades y en tantos destinos para ir aprendiendo cada día un poquito más sobre la historia de la profesión de enfermera. Agradecer, por supuesto, como tampoco podía ser de otra manera, a las instituciones que ya aquí en Alicante pues están haciendo posible la celebración de este evento, de este triple evento. Si ya organizar uno no es fácil, coordinar tres a su vez, que tienen ya una larga tradición tras sí, hace más difícil, si cabe, el acontecimiento. Agradecer la figura del profesor Giles, por supuesto, alma mater de un espacio de investigación amplísimo, al Departamento de Enfermería, a la Universidad de Alicante que nos acoge y, por supuesto, al Consejo General de Enfermería de aquí de la Comunidad. Y termino recordando sencillamente que hoy es el Día Mundial contra la Violencia de Género. Y yo creo que en un foro como este, que investigamos una profesión como es la enfermería, en donde la presencia, el trabajo, el esfuerzo y el tesoro de la mujer han sido insustituibles, creo que es de rigor hacer esta breve mención también aquí. He titulado mi intervención La construcción de la historia, fuentes documentales para conocer el día a día de la enfermería. Y esta reflexión que traigo es el resultado del trabajo que durante ya prácticamente más de 20 años, y conjuntamente con mi hermano Manuel Jesús, que ya intervino ayer sobre el trabajo de ese día a día también de las patronas, como resultado del trabajo de búsqueda documental en muchos archivos de toda España y ya también de Portugal, hemos ido localizando pues una cantidad muy importante y realmente interesante de documentos que nos han dado matices de la imagen que teníamos de la profesión. Les traigo en primer lugar este documento que está en el Archivo General de Simancas, aquí en España, en nuestra provincia en concreto. Es un documento a través del cual un enfermero, Bernardino de Obregón, a finales del siglo XVI, se encuentra en la ciudad de Lisboa y desde allí remite a Felipe II un informe solicitando la ayuda del monarca. La ayuda porque unos años antes, con motivo de las campañas que mantuvo el rey Felipe II contra Portugal para hacerse cargo del trono portugués, las tropas españolas fueron a Portugal y con ellas fueron muchas mujeres acompañando a los soldados. Parte de estas mujeres finalmente llegan, pues enferman, con muchas enfermedades malas, contagiosas, y acaban quedando por la ciudad de Lisboa
vagando, sin lugar, sin oficio, sin ocupación y enfermas. Y muchas de ellas son curadas en el Hospital Real de Todos los Santos. El enfermero Bernardino de Morón, muy preocupado de la situación de estas mujeres, envía un informe a Felipe II que tenga a bien socorrer económicamente para el traslado de estas mujeres de nuevo a sus casas con sus familias o a lugares en donde pudieran recogerse decentemente. Documentos como este nos empiezan a hablar, a informar de tareas que se realizan por parte de, en este caso, de enfermeros, de preocupación por el estado, ya no solamente de salud, que eran atendidas a estas mujeres en el Hospital Real, sino por su estado social, su abandono. Son pequeños datos que van recogiendo documentos. Otro documento también depositado en el mismo Archivo General de Simancas nos habla cómo estos mismos enfermeros, los Oredones, pedían, y leo literalmente, para el Hospital de Convalecientes de Madrid, las barreduras o escobilla que Hinoja Platero ha recogido del Dorado de la Custodia y Regalo de San Lorenzo del Escorial, que se está construyendo en estos años 1588 por su mucha necesidad. La búsqueda de recursos económicos era fundamental, tarea fundamental en manos de enfermeros y enfermeras para poder mantener, en este caso, los gastos del Hospital de Convalecientes de Madrid. De nuevo son pinceladas de formas de actuar, de trabajar de los profesionales de la enfermería. Nos va poco a poco reconstruyendo un mosaico y nos va ayudando a comprender el trabajo de la enfermería, de los enfermeros y de las enfermeras en otros periodos históricos. En el Archivo Diocesano de Toledo se encuentra un amplio expediente que contiene documentación muy diversa de casi un siglo. Se encuentran documentos que establecen la contratación de enfermeros y enfermeras para el Hospital de Colmenar de Oreja, un pueblecito de Madrid, pequeñito, pero que necesitaba de un personal especializado. Y en ese momento, requieren los servicios de también los enfermeros obreros. Son solamente 3 ejemplos, pero son cientos los que existen en nuestros archivos y textos en nuestras bibliotecas. Y si me permiten, hasta miles de esos documentos. Quizás documentos pequeñitos pudieran ser casi insignificantes. Nos dan un dato, 2 datos, pero analizados en su conjunto, en su integridad, nos acaban ofreciendo un panorama extraordinario del quehacer de los profesionales de enfermería en las más distintas etapas de nuestra historia. Gestionan económicamente, van buscando recursos. Ese Dorado del Regalo de San Lorenzo del Escorial están de obra, están construyendo un edificio impresionante como es el Escorial, y entonces están dorando el retablo. Y claro, en el dorado caen chispitas, trocitos de polvillo de oro, que se acaba a lo mejor no tirándolo, porque no se tira, pero en otras manos. Y los enfermeros lo piden para el hospital. Esto es un poco para el rey, pero para nosotros es mucho. Es decir, es un controlar por dónde podemos adquirir recursos. Y nos va dando imágenes de cómo trabajaban enfermeras y enfermeros en otras épocas. Todos estos datos durante estos años que llevamos de trabajo nos han ido replanteando y cambiando la imagen que nosotros mismos, mi hermano Manuel Jesús y yo en primer lugar, teníamos de la enfermería que habíamos leído en los manuales al uso a finales de los 80 y principios de los 90. Y nos ha ido cambiando la imagen que tenía
en pilares tan básicos como lo que aquí les recojo. Han ido cambiando nuestra imagen de la profesión enfermera a través de saber más sobre quiénes eran enfermeras y enfermeros. Algo que parece tan simple, pero es tan complejo cuando lo trasladamos en el tiempo. ¿Para qué eran enfermeras y enfermeros? Hoy día, pues, por un salario, por vocación aquí, no podemos generalizar. Hay que analizar cada periodo histórico para ver las motivaciones que han tenido cada uno para integrarse en el grupo de enfermeras y enfermeros. Aspectos tan simples, pero tan profundos como es cómo se convertían en enfermeras. Todo el proceso formativo. Ahora comentaré algunas cosas. O, por ejemplo, ¿cuál ha sido la naturaleza de su trabajo? El otro día tuvimos una defensa de tesis doctoral, donde se trabajaba la figura del ministrante, del practicante, figuras que van, pues bueno, aparecen, una figura que desaparece, se transforma. Es decir, la profesión enfermera es un espacio tan complejo que habitualmente se ha ido reduciendo la imagen que tenemos de ella. Y cuando empezamos a utilizar tantos documentos, vemos la extraordinaria riqueza de la profesión. ¿Dónde han trabajado como tales? En cada momento histórico y en cada lugar. Desde un pueblo pequeño hasta una gran ciudad. Porque hay diferencias, hay matices. Y no es suficiente generalizar, porque alcanzamos una imagen muy reducida de la realidad que tenemos. Y la realidad es tan amplia y tan profunda que un trabajo de corte histórico se hace necesario de manera sistemática, como todos sabemos, y otras muchas cuestiones que han ido transformándose en nuestra vida. Responder, por ejemplo, a quienes eran enfermeros y enfermeras en los distintos periodos históricos es, por ejemplo, saber cómo hemos empezado a manejar a través de los libros de protocolos notariales de Madrid, o de cualquier otra ciudad, de protocolos notariales. Es decir, todos nosotros pasamos a lo largo de nuestra vida ante un notario. Vendemos una casa, hacemos un testamento. Fíjense, documentos de los protocolos. El notario se queda con una copia de esa venta, de esa compra, de ese testamento. Y ahí aparece quizás el testamento que a nosotros, pues a lo mejor no nos interesa por la compra de la casa, pero sí aparece el nombre de la persona que hace el testamento, sí aparece la profesión que quiere, enfermero, sí aparece la procedencia de esa persona, natural de Asturias, de Sevilla, de Madrid. Sí aparece si tiene familia o no. Datos puntuales, cogidos en su contexto, nos está permitiendo conocer que, por ejemplo, en el Madrid de los siglos XVII y XVIII, las enfermeras laicas eran muy importantes. Todos sabemos el peso que ha tenido la enfermería religiosa durante ese periodo. Pero ¿cuánto conocemos de las enfermeras laicas? Ha sido tan importante la presencia de la enfermería religiosa y las aportaciones que con frecuencia se ha olvidado de investigar y de conocer esas enfermeras laicas que trabajan por un sueldo, que tienen sus hijos y que tienen que mantener su casa. Igualmente, aquí tenemos algunas imágenes de documentación, archivo de protocolos notariales, cientos y cientos de enfermeras que pasan por la oficina del señor notario y que a nosotros ahora nos viene maravillosamente bien para conocer nombres de enfermeras, la edad que tenían cuando hacen este negocio. E incluso, en muchos casos, en los protocolos de Madrid, aparece en qué sala del Hospital General trabaja. Hasta ese punto, en qué sala. Los hospitales tenían nombre de santos
personas anónimas, no han pasado a la historia por nada en particular, pero que sus vidas han quedado recogidas en este tipo de fuentes. Y a nosotros nos permite pues, sacar un panorama bastante interesante de pues, esas enfermeras y enfermeros que han quedado en el anonimato, pero que han sido una auténtica columna vertebral de la enfermería. Así podríamos seguir. ¿Para qué eran enfermeros? Habitualmente, pues yo he leído en los manuales y todos nosotros, pues, finales de los 80, pues la etapa vocacional de la enfermería, siglo XVII, siglo XVIII, e insisto, las aportaciones de la enfermería religiosa son extraordinarias y nos ayudan a conocer la realidad de la enfermería de una época. Pero, ¿qué tenemos que decir de una mujer, una enfermera, que a través de un documento que se encuentra en la Real Chancillería de Valladolid pide en 1547 un aumento de sueldo porque trabaja en la prisión de la Chancillería con un médico y desde hacía varios años no le habían aumentado el salario y no llegaba. Una enfermera que se llama enfermera, que aparece en el documento como enfermera y que trabaja con un sueldo. Todos estos documentos, permítame, han ido cambiando en estos años, pues una idea preconcebida con el paso del tiempo. Y no es solo una enfermera, son muchas enfermeras que tienen sus hijos, que no son religiosas, que tienen sus familias. Esta es la Real Cédula de la que se ha hablado, de archivo de la Real Chancillería de Valladolid, la sección de cédulas y pragmáticas, la 1,29. ¿Cómo se convertían en enfermeros y enfermeras? Es otra, para mí, de las grandes transformaciones que he ido modestamente teniendo en estos años. Es un tema muy complejo de detectar. Pero vamos a ver cada vez más. Es que no tenemos formación las enfermeras y los enfermeros, porque a lo mejor no habíamos planes de estudio universitario, como hoy se nos exige, para ejercer con formación adecuada. Pero tenemos que comprender y conocer que en otras épocas ha habido otros mecanismos para formar a los profesionales y no por ello iban a carecer de la formación adecuada, una formación, por supuesto, acorde al nivel científico de una época. Eso no podemos olvidarlo, no podemos olvidarlo. Yo cuando empecé a leer las reglas de los enfermeros obregones o las reglas de la ciencia de la calidad, siglo XVI, siglo XVII, y cuando empecé a conocer las enormes exigencias que pedían para convertirse en enfermero, y no solamente morales, por supuesto que no, sino que incluso físicamente había que tener unas cualidades y pasar unas pruebas muy severas en el caso de los enfermeros obregones para convertirse en enfermero de cruz, como ellos le llaman, pero en definitiva en enfermero formado, porque muchos se quedaron en el camino, porque no reunían las condiciones, porque era muy duro el trabajo y la formación. Con mucha frecuencia he leído uno de los castigos que se aplicaba a una mujer de mala vida, o incluso en los tribunales de la Inquisición se penalizaba a las brujas hechiceras, trabajando una serie de años en un hospital. Normalmente se ha comentado que era porque los hospitales pues tienen una mala fama, que el entorno hospitalario, en el ámbito inglés, mucha bibliografía nos habla y nos recoge la mala imagen de
mujer era penada por algún delito y era enviada a un hospital, desde mi punto de vista, era por todo lo contrario, porque esa mujer se tenía que rehabilitar y era un trabajo muy duro y un entorno en donde esta mujer podía encontrar elementos para la rehabilitación y no todo lo contrario. Trabajo muy duro. Por lo tanto, convertirse en enfermera y en enfermero realmente representaba un trabajo enorme. Hemos sido, aquí tenemos pues, esta regla de los enfermeros Obregones, donde se recogen pues, todos los pasos necesarios para la formación de estos enfermeros. ¿Cuál ha sido el trabajo de las enfermeras y los enfermeros? Porque se puede cometer el error de asimilar la actividad, las tareas actuales de las otras épocas. Hay que ver y analizar qué hacían estos enfermeros y estas enfermeras. Gracias a los tratados que se escribieron aquí en España en el siglo XVII, de los barrios, podemos saber con bastante detalle, de directores de enfermeros, por ejemplo, con bastante detalle, las técnicas que utilizaban, el conocimiento básico que se le exigía a una enfermera o a un enfermero, el instrumental que utilizaban. Todo ello nos fue proporcionando una imagen tan amplia y tan distinta a la que teníamos en un principio, que realmente pues, fuimos descubriendo la necesidad de la investigación histórica y del trabajo que estamos haciendo todos los compañeros que hoy estamos aquí y los que no están también aquí y lo están haciendo. Para ir consiguiendo dónde han ejercido ese trabajo. Hemos citado a una enfermera que trabajaba en la cárcel de la Real Sociedad. Nos podemos imaginar las condiciones higiénicas que se encontraban en una cárcel de presos pobres. Es importante el adjetivo de presos pobres. Las condiciones de trabajo. Sin hablar, por ejemplo, de un episodio muy interesante y muy poco trabajado, como es, estos días hemos tenido algunos trabajos muy interesantes, la enfermería militar. Sabemos que para la Invencible, para la Armada Invencible, la expedición que se preparó en 1588 para la invasión de Inglaterra, se había habilitado un barco de enfermería. Y el rey pidió, además de otros enfermeros de San Pablo, 22 hermanos enfermeros obregones. Es decir, material adecuado, porque después de la contienda, evidentemente, los cuerpos quedaban mutilados, la enfermedad iba a ser bella y se habilitó, muy interesante, un barco enfermería. Y lo recojo en un fragmento de una biografía que se conserva en Bernardina de Obregón, en donde nos dice: esto pasaba, y voy concluyendo, en Lisboa, el año de 1588, desde donde sale una parte de la flota hacia Inglaterra. Y a 30 de mayo salió de aquella barra, allí de la zona, la armada que llegó a Inglaterra, el duque de Medina Sidonia, en que fue la mayor nobleza de Castilla, y a 22 hermanos de la congregación de Bernardino para curar a los enfermos, que no hubo pocos, ni pocos muertos en aquella infeliz jornada. Y a darle un poquito, dividiendo los barcos, las diferentes rumbos, y entre los que volvieron a Lisboa destrozados y con poca gente, fue uno, el galeón, que servía de enfermería, lleno de muchas cajas. Es decir, un galeón de enfermería, con, en este caso, enfermeros, una academia extraordinariamente grande, como es los cuerpos como quedaban con una batalla naval y las enfermedades que todo eso genera. Podría hacer mucho más, y voy.
muchísimos documentos, muchísimos. Como os dije al principio, cientos, incluso miles, los que en trocitos nos van dando tantos datos sobre la profesión enfermera. Autos de fe, como Manuel Jesús y otros compañeros han traído aquí, que nos ayudan a reconstruir pues, esa compleja realidad que es la enfermería. Conocer el día a día, el trabajo en los hospitales, la búsqueda de recursos. Documentos del Archivo General de Salamanca, del Archivo Diocesano de Toledo, del Archivo General de India, del Histórico del Protocolo de Madrid, de la Chancillería de la Reunión, pero también del Archivo de la Torre de Otombo de Lisboa, del Archivo de Évora y de otras tantas ciudades, en donde, pues, no solamente enfermeras y enfermeros portugueses, sino también españoles han dejado rastro de sus existencias. Y termino. Se hace necesario, todos lo sabemos, una búsqueda sistemática de documentación, pero no solamente ya en los archivos propiamente sanitarios de instituciones, de hospitales, sino en la infinidad de archivos nacionales, pero también provinciales y locales. Porque la enfermería se hace presente en los rincones más insospechados de nuestra geografía. Se hace necesario proyectos de investigación que contemplen entre sus objetivos la edición de las fuentes. Tenemos que editar sistemáticamente las fuentes, los documentos, porque es un trabajo que nosotros nos beneficiamos, pero que dejamos para las próximas generaciones de historiadores de la enfermería. Y es un camino que se abre para los jóvenes. No lo olvidemos. Todo ello nos permite conocer, en definitiva, no ya solo los grandes acontecimientos de la historia de la profesión de enfermera, sino ese día a día que es más difícil de conocer. Ese trabajo de esa enfermera en una prisión o en un hospital, a lo mejor pequeñito, y de que ignoramos absolutamente todo, hasta su trabajo. Por ello, sencillamente he hecho una recogida de documentos, de esos que nos van apareciendo en nuestro deambular, peregrinar casi ya por nuestros archivos, pero que en definitiva el trabajo que tenemos delante es extraordinario y que estoy convencido que con el número creciente de investigadores que conformamos la investigación de la historia de la enfermería, vamos a ubicar a la profesión enfermera realmente donde tiene que estar, por su historia y por su vida. Muchas gracias y disculpen. Muchas gracias. Interesante aportación. Si les parece, podemos abrir un turno de coloquio, de manera que les cedo la palabra a ustedes para que planteen cualquier interrogación a nuestros ponentes. Felicitar a los ponentes por interesantes presentaciones. Y quería hacer un comentario añadiendo lo que decía Antonio García, que es sobre los protocolos notariales. Precisamente nosotros hemos hecho un trabajo sobre los oregones en Orense y lo basamos prácticamente todo en lo que hemos encontrado en protocolos notariales. Y es que en la época del siglo XVI y XVII era muy habitual que la gente, tanto los contratos como las reuniones que hacían en el grupo, se hiciesen antes del año. Por lo cual, por ejemplo, nosotros habíamos podido recuperar el contrato que hicieron los oregones con el obispo, detallado, y también al menos dos reuniones que tuvieron para nombrar al hermano mayor de
solían trabajar siempre con el mismo escribano, lo cual, si hubiese tiempo, por decir, en cualquier provincia, en cualquier localidad, si se sigue a un mismo escribano durante años, se pueden recuperar muchos documentos, ya no solo que hagan referencia a un enfermero, sino incluso que hablen de su trabajo. Por ejemplo, esto me pareció una concepción muy interesante, porque es que nosotros llegamos a ellos gracias a un protocolo. Sí, efectivamente, como usted comenta, ¿no? Muchas veces, pues, hasta que empezamos a manejar una fuente, pues, no llegamos a conocer la cantidad de información que puede tener. Y además una fuente, como en este caso que usted también ha trabajado, como comenta, pues extendida por toda la península ibérica, porque todo el mundo a partir de un momento dado, especialmente dependiendo de la zona, siglo XVI, que se han conservado, para la zona pues, catalana, valenciana, aragonesa, antes todavía, pues en fuentes que prácticamente no podíamos pensar que podíamos encontrar información sobre enfermeras y sobre enfermeros, por exactamente eso. Por eso insistimos mucho, igual que con muchos compañeros, que el poder leer artículos que utilizan fuentes tan diversas nos enriquece completamente a todos, porque nos abre no solamente la perspectiva de que en protocolos notariales hay información sobre enfermeras, sino que en otros fondos documentales que todavía desconocemos también puede haber. Es decir, nos abre un poquito la mente a la propia investigación. Por lo tanto, pues, le agradezco. Y sí, conozco su trabajo, pero no lo conocía usted sobre los enfermeros sobre todo. Y realmente, pues es como comentamos, una tarea necesaria de búsqueda sistemática de fuentes. Y en los lugares más sospechados. Porque se abre una auténtica línea de investigación y un espacio de regulación nueva. He puesto los protocolos, pero realmente hay los autos de fe de la decisión, parteras. Ya mi hermano Manuel Jesús ayer puso algunos ejemplos. Los archivos notariales son interesantísimos, las cartas de parto. Hay que entrar sistemáticamente con casi toda la seguridad que nos vamos a seguir llevando a cargarles sus cabezas. Coincido plenamente con lo que usted hace. Bom dia. Eu gostaria de dizer que apreciei muito todas as intervenções, mas talvez porque a minha formação, por vários fatores, especialmente a António Martins, porque mostrou, a meu ver, coisas verdadeiramente importantes na investigação da história da enfermagem. Primeiro, o valor das fontes de arquivo. Há tesouros a investigar nos nossos arquivos, eu digo do meu país, do vosso país. Por outro lado, mostrou outra coisa muito importante também. É o valor de hoje, os de hoje descobrirem e porem à disposição dos outros. E isso ninguém, não sei, se calhar estou a dizer, enfim, quando digo ninguém sabe, ninguém calcula o tempo que a gente leva a descobrir uma fonte até encontrar aquilo que precisamos. Se calhar sabem, não é, não sei. Mas o tempo que se poupa, quando a gente tem um inventário de fontes, quando a gente tem qualquer indicação de que um determinado documento existe em determinado sítio que a gente pode consultar, é extraordinariamente importante porque é um tempo precioso. Porque para fazer a investigação, para investigar as fontes, é preciso caminho. Leva muito tempo até a gente encontrar aquilo que precisa e aquilo que quer. Portanto, isto, conseguir fazer um inventário de fontes, por exemplo, dá-las a conhecer, é extraordinariamente importante para os investigadores do futuro, para que a história da enfermagem continue a desenvolver-se e, enfim, cada vez se faz mais acerca da história da enfermagem.
Y pues, muito obrigada. Pues la verdad es que coincido plenamente con lo que dice la compañera Isabel. Esto es un trabajo evidentemente de equipo. Es un trabajo que requiere pues, la colaboración de muchísimos historiadores, porque es la mejor manera de ir aprendiendo lo que estamos haciendo cada uno de nosotros en los distintos ámbitos. Coincido plenamente en que es cuestión también de tiempo, de mucho tiempo. Por supuesto que sí. No se puede construir la historia de una profesión de la enfermería en 15, 20, 30 años. Porque precisamente estos primeros 15 o 20 años o 30 que podemos llevar, y algunos más, en España incluso, nos está permitiendo arañar una realidad tan amplísima, tan amplísima. Y finalmente coincido también con Isabel en que tenemos que ser muy escrupulosos con las fuentes, citarlas, darlas a conocer, elaborar catálogos. Es la mejor manera de ir ampliando nuestra visión y abriendo también nuestras propias líneas a esos nuevos espacios de fuentes documentales, fuentes fotográficas y todas las fuentes que han dejado recogidas pues, trocitos de la historia de la profesión enfermera. Gracias, Isabel. Yo creo que la presentación de Antonio también fue muy profesor. Podría decir algo que es que a veces algunos historiadores condenan las mujeres mucho tiempo y los ríos existían desde antes. Es decir, el trabajo tiene una gran importancia en la medida en que cuando se comparten los documentos, los avances de investigación, nos encontramos con otras personas que están trabajando en campos nuevamente cercanos, que han tenido acceso a fuentes y eso permite la retroalimentación, la redirección, el poder descubrir en otros momentos que hay otro que está ahí y que nos podemos retroalimentar en otro momento. Y yo creo que eso es la importancia de este evento. Hoy quien está investigando qué, hasta dónde ha llegado, pero también cómo hacer el doble, hacer las relaciones públicas para que las redes crezcan, para que todos de alguna manera aportemos y seamos alimentados por los demás. Bueno, pues, Manuel, y de ahí también la importancia, por ejemplo, de que la investigación se publique, que circulen los resultados, que podamos leerlos todos, porque así no solamente los que estamos asistiendo a este evento nos llevamos las ideas fundamentales, sino que después, tranquilamente en casa, podemos profundizar, podemos madurar y podemos asimilar pues, una cantidad infinitamente superior de datos y de conocimiento de los que, pues aquí con la premura de tiempo y que siempre vamos muy ajustados, pues evidentemente podemos aprovechar. Efectivamente, es fundamental empezar a continuar también en este foro durante muchos años, conociendo las líneas de investigación, y ya no solamente en España, sino como afortunadamente cada vez mejor, las compañeras de Portugal, las compañeras de Colombia, las compañeras de Chile y tantos compañeros de otras áreas geográficas que con su investigación y con su visión, pues nos ayudan. Por supuesto. Bien, pues si no hay ninguna intervención. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Navarro y la verdad que quería aportar una reflexión en esta mesa y es sobre todo pues, una felicitación a doña Julia por la brillante exposición que ha realizado, además del gran valor de la fuente primaria que ha aportado en esta exposición. Y la verdad que es eso, es la importancia de tener de manifiesto esa fuente primaria que existe y que están ahí, que muchas de ellas están por descubrir y la importancia de la transmisión. Muchísimas gracias.
es muy importante que se publiquen y además sirven mucho para la docencia. Creo que un documento, por ejemplo, es decir, los hermanos en Castellano, nosotros en Unidades, por ejemplo, sobre los Oregones, un documento original, da mucho juego para enseñar, para que el alumno se sumerja en el pasado, vean quiénes eran, cómo trabajaban, dónde, en qué condiciones. Yo creo que la docencia, estos documentos nos sirven mucho también, sobre todo para construir la historia de la enfermería, es un pequeño mosaico cada documento, la historia del pueblo, pero además su publicación nos ayuda también en la docencia. Un documento de este es una herramienta docente muy importante. Muchas gracias a todos los demás. Así es, José, lo hemos hablado en varias ocasiones. Aquí estamos centrados fundamentalmente en lo que es la investigación, pero no olvidemos nunca que una parte fundamental de esa investigación es transmitir a la sociedad pues lo que la profesión enfermera ha sido y es y seguirá siendo precisamente para la propia sociedad en la que vive y en la que vive. Y es muy importante, no se puede olvidar, lo que es la formación de los jóvenes enfermeros. Y precisamente en este tipo de documentos, muchos de ellos tan antiguos, del siglo XV, del siglo XVI, textos de enfermería, cartas de partos, pueden ser, y de hecho yo sé ya que son, porque los utilizamos con mucha frecuencia en muchas clases, unos instrumentos formativos extraordinarios, porque lo que transmite una fuente histórica, cuando leemos esa carta de parto, cómo se describe, como ayer Manuel Jesús comentó por encima, el notario de la hoja de todo un proceso, las personas que asisten en el parto, cómo viene el niño, en qué condiciones viene, el instrumental incluso que hay, la persona que es presente. Yo creo que eso transmite una fuerza cuando se lee, cuando se trabaja, que realmente acaba impactando especialmente a los alumnos que normalmente, sobre todo al principio, pues están en otro ámbito. Y empieza a transmitirle no solamente un plan de estudio que es tan frío, sino empieza a transmitirle lo que es una profesión. Como instrumento didáctico, lo hemos hablado muchas veces, coincido plenamente que las fuentes son extraordinarias, porque es la vida misma de la enfermería. Yo no voy a hacer ninguna pregunta, pero sí quiero felicitar a los tres ponentes porque creo que la construcción de la historia, el acercarse a las personas concretas, a los lugares, a las fechas, y poder entrar en ese día a día que la historia no ha constituido los grandes acontecimientos. La enfermería por eso hasta ahora no ha podido estar ahí. El lograr acercar, digamos, ese hecho histórico al momento actual para nuestros alumnos es de una gran riqueza y sobre todo pues por los métodos empleados para conocer lo que ha hecho la enfermería en el día a día en favor de la humanidad y en ese reconocimiento a todo su esfuerzo. En las tres ponencias se ha visto pues con mucha claridad. Tan solo el felicitarles porque esta es la forma de poder reconstruir la historia de la enfermería en lo que es su día a día, en sus personajes concretos y en sus acontecimientos, y por otro lado el poder aproximarlo a las generaciones futuras, cuando normalmente el hecho de la historia a veces queda marginado porque creemos que la historia queda en un más allá y a nosotros ¿qué? ¿Nos importa? No. Esto es, me parece, pues el dar ese sentido histórico, el ayudar a construir ese sentido de conciencia histórica para poder hablar así con propiedad de lo que profesiones que no han sido valoradas pues han aportado a la historia de la humanidad. Muy bien.
personas que están interesadas en el Seminario Permanente de Historia de la Enfermería se reúnen en una aula que está situada en el piso segundo y que es concretamente la 026. Para la